Muy buenas noches, hermanos. Seguimos con el estudio de la carta de Apocalipsis. Hoy leeremos en el capítulo 2, desde el versículo 8 al 11, que es la carta dirigida a la iglesia de Esmirna. Primero vamos a ver Esmirna, que es en la actualidad es una ciudad de Turquía, se sigue llamando Esmir, pero ha pasado por muchas conquistas. Hay historias arqueológicas de más de 1200 años antes de Cristo, en la cual podemos visualizar los, los primeros griegos que estaban ahí en ese lugar, que eran los hititas. Luego vinieron los frigios, luego los jónicos en el 700 a.C. Luego estuvo el reino de Lidia en esa porción de Turquía. Luego tomaron posesión de esa zona los persas hasta el año 400 más o menos, cuando aparece Alejandro Magno, el griego, y en el 340 a.C. lo reconstruye, hace toda la ciudad esa de Esmirna y dejó a su general Alejandro, que en el 302 terminó con esa obra. Quedó una ciudad magnífica, la conocían como La Dorada. En el año 188 a.C. Se aliaron los griegos con los romanos y era una ciudad greco-romana, y 100 años después, en el 85 a.C., ya esa ciudad pertenecía al Imperio Romano solamente. Está situada a 50 kilómetros al norte de Éfeso. Ya hemos visto los gráficos, las cartas donde está ubicada, y es la última carta que habíamos visto el jueves pasado. En esta ciudad nació Homero, el gran poeta griego. Era una ciudad que tenía muchísimos palacios, mucho poder económico, las calles estaban pavimentadas por los romanos. Era un puerto muy importante de Asia, era una de las ciudades más importantes, ahí junto a Éfeso y Pérgamo. Y tenía muchos templos, tenían estatuas a los césares, a los cuales había que adorar como señores y Dios. Eh, los, los cristianos que habitaban ahí mientras estaba escribiendo el apóstol Juan, ya estaban en un periodo de persecución, pero cada vez se fue agravando más y más. La historia nos cuenta, escrita por Irineo, sobre la vida de Policarpo, que era anciano y pastor de la iglesia que estaba en esa ciudad. Este Policarpo se hizo cargo de la iglesia teniendo 25 años de edad, y por 61 años mantuvo ese testimonio, y cuando tenía 86 años él fallece el día 23 de enero del 155 de nuestra era. En ese momento estaba el emperador Antonino Pío, que de Pío tenía poco porque eran muy malos, y como gobernador en ese lugar estaba el procónsul Status Quadratus, que era el que gobernaba Esmirna. Lo conocía muy bien Status a Policarpo y sabía que era muy bueno, pero los mismos judíos de ese lugar, que los judíos en realidad tenían permiso los romanos para oficiar su religión, tenían sinagogas, y ellos eh, sobre todo se dedicaban más a la parte económicas, negocios, y tenían sus cultos, mientras que no se opongan a los romanos, estaba todo bien. Los cristianos tenían relación con los judíos también, pero cuando se le ponían en contra, nos confrontaban, los mismos judíos tomaban el papel de acusador y, y los delataban y los perseguían a los cristianos,
y lo hacían caso notorio con los romanos, como sucedió con Cristo, y, y los declaraban a los primeros cristianos como ateos. Parece una contradicción. Lo que pasa es que los romanos en ese entonces tenían muchos dioses y el César también era soberano y señor. Y le obligaban que ante la estatua del César se tenían que postrar, poner incienso y adorarlo como un dios, mientras que los cristianos se oponían fervientemente a eso. Entonces llega el caso de Policarpo. Policarpo en algunos momentos había evitado hasta que no pudo más, y cuando lo obligan a adorar el rey de ese momento, a Antonino Pío, él se niega y no lo nombra señor. Dice, como una de sus frases que quedaron escritas en la historia, dice, ¿cómo voy a traicionar a mi rey? Su rey era el Rey de Reyes, nuestro Señor Jesucristo. Tratan de convencerlo, pero él sigue firme en la fe. Entonces lo mandan a la hoguera. Empiezan a juntar leñas, maderas, y la historia cuenta que hasta los mismos judíos aportaban la madera para formar esa hoguera. Lo quisieron atar, él no quiso que lo aten, se quedó ahí. Y otra frase que dijo en ese momento dice que no había comparación. Una hora de hoguera no es nada contra la eternidad en los cielos en los cuales iba a vivir. Y falleció siendo mártir de esa forma en esa iglesia. Y esa iglesia es muy sufrida, sufriente. Ya su mismo nombre es Esmirna, Esmir, viene de mirra, porque esa ciudad tenía muchísimos árboles de mirra, de la cual sacan una resina fragante que saben que se usa para la conservación en ese entonces de los muertos. Era una especie aromática muy codiciada, pero su sabor es sumamente amargo, y todos los creyentes de esa iglesia están sufriendo persecución y pasando un momento para nada agradable, digamos, amarga. En la Biblia en varias partes se nombra a esa planta mirra, pero yo busqué solo 3 versículos que son relacionados con nuestro Señor Jesucristo. En su nacimiento, en Mateo 2:11, los reyes entran, ven al niño con su madre, María, se postran, lo adoran y abren sus tesoros y le ofrecen los presentes que llevaban, que era oro, incienso y mirra. Regalos raros para un recién nacido, pero hemos visto la simbología de cada una de esas cosas, que era oro porque él era el verdadero rey de reyes, incienso porque es Dios, y mirra porque ese mismo bebé tenía un fin, la muerte, que iba a morir. Estaba diciendo de qué se trataba. Y ya lo vemos luego en la muerte, y en estos días se conmemora o se recuerda las Pascuas, los judíos de otra forma, los cristianos recuerdan a Cristo muriendo en la cruz, dando su vida para podernos rescatar a cada uno de nosotros. Y cuando estaba en la cruz, en Mateo 15:23, le dieron de beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó, porque era una sustancia que lo iba a adormecer, y él iba a estar presente y teniendo todo el dominio y el control al sufrir y cargar con nuestros pecados. Luego que fallece, Nicodemos y José de Arimatea lo piden a Pilato y lo llevan a una tumba de José. Y Juan 19:39 dice también Nicodemos, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras, unos 50 kilos de especies aromáticas. Y ahí está la mirra, también en la sepultura de nuestro Señor Jesucristo. Pero Él no está muerto, Él está vivo. Hay iglesias que conmemoran la muerte de Jesús, pero no lo aceptan como Dios. Leamos entonces el primer versículo de esta carta,
Dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, le está escribiendo al ángel, vimos que se trataba del encargado de esa iglesia, en esa época era Policarpo, y Cristo se presenta como el primero y el postrero. Es algo eterno, quiere decir. Yo ahí en el bosquejo del mensaje le puse que es el eterno soberano, nuestro Señor Jesucristo. Él es por siempre, por todos los siglos, y no tiene ni principio ni fin. Y así se presenta Él, que Él es atemporal, que no corre el tiempo en su vida. Y Él lo dice, estas frases en Juan 14:19, dice, todavía un poco y el mundo no me verá, pero vosotros me veréis. A nosotros nos está diciendo, porque yo vivo, vosotros también viviréis, no tema, yo soy el primero y el último. Y también ahí en la descripción del Señor dice, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Está hablando de la muerte, que murió y que resucitó, y empieza a hablar a la iglesia. Volviendo a la página anterior, en el capítulo 1, 18, vemos al Señor Jesucristo que dice lo mismo. No temas, yo soy el primero y el último, el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Él tiene el control de la muerte y de los sepulcros. Él es el que murió y que vive para siempre. ¿Por qué le hace esa presentación? Ya lo vamos a ir viendo por lo que le está sucediendo a la iglesia ahí en ese lugar. En el versículo 10, en la última parte, dice, sé fiel hasta la muerte. Le está pidiendo a esa iglesia, porque dice, yo soy el que estuvo muerto y vivió. Y a los creyentes de ahí, cuando termina el versículo 10, dice, sé fiel, sé ordena o imperativo, fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Pero los creyentes en ese momento no la estaban pasando nada bien. Están siendo perseguidos, porque en el versículo nuestro aparece 9, vemos, yo conozco tus obras y tus tribulaciones y tu pobreza. El Señor conoce todo lo ve, sabe absolutamente todo lo que estaba pasando y que está pasando en este momento en cualquier lugar. Él es omnipresente. Estas palabras, tus obras, en los manuscritos no se los encuentra en los primeros, pero las obras son las cosas que estaban haciendo de ellos, y ellos no se quedaban callados, ellos seguían siendo firmes y fieles hijos de Dios, a pesar de que estaban en tribulaciones y en pobreza. ¿Y por qué estaban en tribulación y pobreza? Porque ellos convivían también con los judíos, y los judíos, cuando ellos no les servía a un cristiano o le eran de problema, o el diablo mismo hacía de que lo saquen de su ambiente, ellos los perseguían, ellos los delataban delante de los romanos, no querían que le interfieran en sus negocios, y entonces estas personas venían las autoridades y les sacaban todo lo que poseían, cualquier bien que tenía, se lo sacaban, y ellos quedaban literalmente sin sustento, quedaban en la calle, no los empleaban, y era una gran tribulación que estaban pasando. Estaban pobres materialmente. Y entre paréntesis está una verdad muy interesante que dice, pero sois rico, pero tú eres rico. La palabra de Dios hace muchísima explicación de qué es la riqueza verdadera y cuál no.
En los evangelios, un tercio de las parábolas y predicaciones que tiene el Señor Jesús es contra las riquezas de esta tierra, lo que apartan a la gente de Él. Y nosotros, los que hemos aceptado a Cristo y lo tenemos en nuestros corazones, somos más que ricos, ricos espiritualmente, y es lo que quiere Cristo de nuestras vidas. Ya Santiago, el hermano de Jesús, en Santiago 2.5 escribía: amados hermanos míos, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Tenemos una herencia en el cielo. Pablo, en la segunda carta de los Corintios 6.10, habla de los padecimientos que estaba pasando él. Y dice, como entristecido, pero más siempre gozoso, como pobres, más enriqueciendo a muchos. Tenían el Evangelio de la salvación, que es poder de Dios. Y eso era su gloria, era su valor. Como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. No tenían bienes de acá, de esta tierra, pero poseían lo más importante en el cielo. En 2 Corintios 4.7 dice, pero tenemos este tesoro, que es la salvación, la vida eterna, el vaso de barro, este evangelio que es para salvación de todo. ¿Y por qué? Para la excelencia del poder que sea de Dios y no de nosotros. Por eso, cuando menos tenemos nosotros, más nos llenamos del Señor. El Señor Jesucristo en Mateo 6.19 decía, no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde hay ladrones, minan y hurtos, sino haceos tesoros en los cielos. Pablo vuelve a hablar en Efesios 3.8, dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio, de las inescrutables riquezas de Cristo. Este Evangelio es la inescrutable riqueza de Cristo. Así que, hermanos, somos ricos y tenemos que buscar esas riquezas en los cielos, como dice el Señor Jesús, hacer tesoro en los cielos. Y la pasaban mal los hermanos ahí. Y dice Cristo, yo conozco las blasfemias de los que dicen ser judío y no lo son, sino sinagoga de Satanás. La palabra blasfemia es hablar mal, calumniar, hablar en contra de las cosas de Dios, estar en contra de lo que es de Dios. Y esos judíos que se le oponían, se dicen ser judíos y no lo son. Siempre han tenido el mismo problema, nuestro Señor Jesucristo también. Dios mismo se hace hombre, habita entre ellos, pero ellos no lo ven, lo rechazan a Cristo y es un estorbo. Cristo dice, esa piedra que ellos desechan, que les molesta, es Cristo mismo. Y los verdaderos cristianos le molestaban en ese momento. Y se oponían y estaban totalmente en contra de los cristianos. Pablo lo puede decir en Hechos 18.6, dice, testificaba a los judíos que Jesús era el Cristo. Estaba ahí en la zona de Grecia y los judíos de las sinagogas se le oponían, dice, pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo Pablo, sacudiendo sus vestidos, que es una costumbre de no me queda nada, ni una pizca de su tierra encima, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Él le predicó el Evangelio, no lo aceptaron, le hacían frente, lo blasfemaban, y él dice, bueno, ya fueron hablados, ahora ya es un problema de ustedes. El Señor mismo había enseñado de que
no se le tiren perlas a los cerdos, y también que si no nos reciban, sacudamos los pies de nuestros calzados y ya está. Se le predicó, y si se oponen, bueno, Cristo luego se encargará. Y sufrían mucho, pero podemos ver en el Sermón del Monte que Cristo dice: no se preocupen por todas esas injusticias, porque dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Eso está en Mateo 5:6. Y cuando una persona se pone en contra de un creyente, contra una obra de Dios, se está poniendo en contra también de Cristo mismo. Cristo es muy celoso de su cuerpo, de su iglesia, de su amada. Y lo vemos en el ejemplo de Hechos 9, cuando Saulo perseguía a los primeros creyentes, pedía permisos en la sinagoga a los judíos, él era judío, y va camino a Damasco. Y su palabra, en versículo 4 del capítulo 9, dice: cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y él podría decir: no, no te estoy persiguiendo a ti, estoy persiguiendo a los del camino. Pero no, estaba persiguiendo a Cristo mismo. Cristo en Mateo 25:40 da una parábola, una visión de cómo será en el cielo, en el futuro, en el juicio justo que él tendrá, y se pone en una figura de un rey. Y dice: y el rey respondiendo le dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Queda clarísimo que cualquier persecución es contra Cristo mismo. Cualquier cosa que se hable mal hacia un hermano, se está hablando mal en contra de Cristo. Así que, hermanos, tengamos siempre mucho cuidado de lo que hacemos. Y fíjense en que las persecuciones y todo eso vienen por una religión, siempre fue por religiones. El diablo es muy astuto, lo hemos visto con la Santa Inquisición, los cruzados, mataban gente, todo en nombre de Dios, y Dios es totalmente distinto. Dios es amor, que quiere que nadie se pierda, sino que todos se salven, que todos procedan al arrepentimiento. Y dice de estos judíos que se dicen ser judíos y no lo son. Porque la palabra Judá o judío, la traducción de Judá, es el que alaba a Dios alegremente de corazón. Ese es un verdadero judío, el que alaba a Dios verdaderamente de corazón. Algunos son judíos por sangre, por nacionalidad, por tradición, por creencia exteriormente, pero internamente es lo que está viendo Dios, el Espíritu. Por eso dice: se dicen ser judíos, pero no son de los míos. No los conozco, dice el Señor. Son míos los que son de la fe. En Gálatas 3:7 dice: sabed por tanto que los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. Si uno tiene fe en el Señor, es hijo de Abraham. Dios mismo le había prometido a Abraham que iba a tener una descendencia tremenda, como la arena del mar, como la estrella en los cielos. Ahí estamos nosotros incluidos. En Romanos 2:28 dice Pablo: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. Y en la circuncisión, que es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios, de todo corazón. Y más adelante, en el capítulo 11, Pablo habla de ese pueblo judío que al rechazar al Mesías
ya fueron enceguecidos. Dios un día le va a abrir los ojos y van a poder ser salvos. Son muy pocos los que se van salvando. Y lo muestra como un olivo, que la raíz y la savia es Dios mismo, que le arrancó ramas, gajos, y ahí a nosotros, a los que no somos judíos, a los gentiles, como un olivo así silvestre, Él nos saca y nos pone injertado en el mismo olivo verdadero. Dice en Romanos 11:17, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz de la rica savia del olivo. Cristo también da el ejemplo de la vid verdadera, acuérdense ahí en Juan 15. Cristo también tenía problemas con este tema con los judíos. Acuérdense que le venían y le decían, nosotros somos hijos de Abraham. Y Cristo dice, si fueras hijo de Abraham, no haría las obras de Abraham, no querrían matarme. Y en Juan 8:44 los confronta directamente, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre, el diablo, queréis hacer. Él, el diablo, ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y Cristo nos dice siempre la verdad, no se halló nunca mentira en él. Y Él nos quiere decir, este camino no es fácil. Van a tener muchas luchas, muchas pruebas, muchas persecuciones. Pero dice, yo les voy a estar con ustedes y yo les voy a dar la paz. Cuando cierra el Evangelio de Mateo, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Y en Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, poned la fe, porque yo he vencido al mundo. Pablo le dice a Timoteo en la segunda carta, capítulo 3:12, dice, y también los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. No es una vida tan fácil, va a haber momentos muy difíciles. Pablo decía en la segunda carta de los Corintios, capítulo 4, del 8 al 12, seguía hablando de las supuestas necesidades que tenía, de todas las dificultades que estaba pasando. Dice, estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, le daba paz, paciencia, perseguidos, lo seguían, mas no desamparados, el Señor siempre estaba con ellos, derribados, pero no destruidos, el Señor los levantaba y le daba fuerza, llevando el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Esta carne mortal se va a hacer en inmortal un día. De manera que la muerte actúa en nosotros y en nosotros la vida. Maravilloso la palabra de Dios. Así que el Señor conocía lo que estaba pasando en esa iglesia y cómo lo atacaban los judíos, cómo eran perseguidos y que le pone el nombre de sinagoga de Satanás. Cualquier lugar en que está el enemigo, Satanás, el acusador, está continuamente pergeñando, buscando estrategia, maquinando maldad en contra de los hijos de Dios. No descansa Él, por eso hermano, estemos siempre agarrados a nuestro Salvador. Firme en la piedra que es Cristo Jesús, dentro de su mano nadie nos puede arrebatar. En el versículo siguiente, en el 10, los alienta Jesús, no temas lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días.
no temas, el Señor te da la paz, no temas. En el siglo pasado se contabilizaron más muertes de perseguidos cristianos que en toda la historia anterior. Y en la actualidad sigue habiendo casos en muchos países en que está prohibido, perseguidos. En esos lugares no hay muchos creyentes, pero son creyentes fieles, de los buenos, que sirven al Señor de todo corazón, que se juegan su vida por Él. Y uno se pregunta, ¿por qué las tribulaciones? ¿Cuál es el propósito en la vida de los creyentes? Y yo ahí publiqué 5 puntos. El primero es hacer que buenos cristianos sean mejores. ¿Somos buenos? Bueno, Cristo quiere que seamos mejor todavía. El perfeccionamiento de nuestra vida en este camino de santidad. ¿Por qué nos pasan cosas? Y porque tenemos que mejorar. Esta iglesia no tiene ningún reproche, igual que la de Filadelfia. Eran buenos, pero tenían esto, y Dios quería hacerlos mejor todavía. El segundo punto es disciplinar a cristianos que se han apartado. Muchas veces vienen esas pruebas, esas tribulaciones, esa disciplina, a los que se fueron de Cristo, y ahí reconocen. Ahí el Señor le da otra oportunidad, ahí lo está llamando, son advertidos, y es para que puedan volver los que están apartados. En el punto 3 puse manifestar el poder guardador y la gracia de Dios. Ahí se ve la mano poderosa de Dios, haciendo milagros, protegiendo a los suyos, continuamente. Cosas que no podrían haber pasado, pero el Señor estuvo y está presente, como un grande, un poderoso. Estamos habitando a la sombra de ese omnipotente. Y su gracia, que hace grandes prodigios, nos hace pasar esa prueba para poder apreciar el poder de Dios. El cuarto punto es dar al cristiano la oportunidad de tener comunión con los sufrimientos. En las tribulaciones uno ahí empieza a comprender más todo lo que sufrió Cristo en su cuerpo por nosotros. Cuán gran amor, amor de verdad, ese amor ágape. Y el cristiano en los momentos difíciles puede comprender más ese amor de Cristo sufriendo en la cruz, dando su vida para poder rescatarnos. Ahí está el versículo de Colosenses 1:24, que Pablo dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que faltaba de las aflicciones de Cristo, por su cuerpo, que es la iglesia. Cristo sigue sufriendo también por la iglesia perseguida, pero Él está presente. Y el quinto punto, derrotar a Satanás en su propio juego. La lucha no es contra carne o sangre, son potestades celestiales. El enemigo pone muchísimas trampas, pero Dios hace que el final sea victorioso. Pablo decía, somos más que vencedores en Romanos 8, por medio del que nos amó. Y en el versículo 28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas, sean buenas, malas, le ayuda bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Nosotros por ahí nos parece, pero ¿por qué Dios me sucede esto? ¿Por qué esto tan feo? ¿Por qué pudo suceder? Y después vemos que si no hubiera sucedido, hubiera sido peor, o aprendemos de Dios cosas que era necesario para nosotros. 1 Pedro 5:10, la primera carta de Pedro es a los hermanos que están en la dispersión y están perseguidos. Y entonces toda la carta habla sobre este tema. Y en ese versículo dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Van a padecer un poco de tiempo, decía Policarpo, que es una hora en la hoguera comparada con la eternidad con Cristo. Y acá en la palabra de Dios vamos leyendo, dice en el versículo 10, para que seáis probados y tendréis tribulación
por 10 días. Ese 10 días es un número limitado. Acuerdan que en el versículo 9 dice, yo conozco. Sabe cuándo comienza Dios y cuándo termina. No va a durar 15 días ni un día. Cristo sabe cuánto es. Va a ser un tiempo determinado de pruebas. Algunos dicen, no, acá se está refiriendo a que hubo 10 periodos de tribulaciones. Pero si uno lee bien el pasaje, dice, y tendréis tribulación una, en singular, por 10 días. Acá no se toma literalmente, sino ese número quiere decir, sí, va a durar un tiempo determinado. Dios lo sabe y Él está en control, sabe lo que nos está pasando, está viendo por lo que estamos pasando y Él está siempre. En Mateo 5:10 vemos las bienaventuranzas. Y cuando está terminando ahí el tema de las bienaventuranzas, Cristo dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ello es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan, y digan todas clases de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron los profetas que fueron ante vosotros. También lo persiguieron a nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 10 comienza, no temas en nada. Y Cristo en Mateo 10:28 dice, no temáis a los que matan el cuerpo. Nuevamente, no le tengan miedo a eso. Mas el alma no pueden matar. El alma se va con el Señor. Todos estos que persiguen a la iglesia, atizados por el mismo demonio, piensan que matando a un creyente se terminó el problema y terminó la religión. Y no, le están haciendo un favor al creyente porque va directamente a la presencia de Dios, a Cristo. Y en realidad hay que tener temor al que destruye el alma, porque el alma no la pueden matar. Cristo dice, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Continuamos leyendo. Dice, sé fiel hasta la muerte. Y no dice, sé fiel y yo te libraré de la muerte. No, dice, sé fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona de vida. La gente común tiene pavor a la muerte. En este momento hay otra corona, que es un virus que está atacando a todo el mundo. Va dejando miles de muertos. Toda la gente tiene temor a la muerte. ¿Por qué? Porque en su corazón saben que está determinado para el hombre que muera una sola vez, no existen las reencarnaciones, una sola vez y después el juicio. Y después del juicio viene la muerte segunda que es eterna. La primera muerte es un paso, en un instante en que se separa el cuerpo del alma. Pero la muerte segunda, siendo condenada a una persona, que por eso es el miedo a la muerte, es el miedo a la segunda muerte, que es un tormento eterno en el lago de fuego, como dice el Señor. En Apocalipsis 26 dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Es bienaventurado el santo el que tiene parte en la primera resurrección, al que murió y resucitó y se fue con Cristo. Y empieza a hablar de la segunda muerte. Ya no tiene potestad, porque los libros van a ser abiertos. El libro, ¿figura el libro de la vida? Sí, ya no tiene potestad la muerte sobre ellos. En Apocalipsis 20, del 13 al 15 dice, el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es
la muerte segunda, el lago fuego, la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Qué bendición, hermanos, que nosotros hemos aceptado a Cristo como Salvador y que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida de Dios. Podemos ver ahí en Apocalipsis 21, 7 y 8, un poquito más adelante, dice, al que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero en el versículo 8 aparece un pero. Pero los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Esto es literal, no es algo inventado, es la palabra de Dios. Y fíjense en que la primera palabra que dice, pero los cobardes e incrédulos, o que no quieren creer, acá es para que reflexionemos nosotros, que uno a veces se quiere congraciar con el mundo, no se anima a predicarles a otras personas, pasa muchos años juntos con otras personas que no tienen Cristo y ni saben de que uno es creyente. Y saber que uno tiene la receta de la salvación, que es el Evangelio de Dios, para esas personas, para que no vayan a ese lago de fuego y azufre, en la muerte segunda eternamente, y nos lo guardamos. Eso es muy triste. Y Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de las almas. Y no hay que avergonzarse, hermano. Acá en la primera lista de los que van ahí son los cobardes. Así que es para que reflexionemos y que no nos quedemos callados de las cosas de Dios. Cristo advierte en Lucas 6:26, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Si tenemos tribulaciones, persecuciones, es porque estamos en el camino correcto. Cristo dice, esforzado a entrar por la puerta angosta y el camino que es angosto, estrecho. Que no es fácil, pero así son las cosas en el camino del Señor. Pero Él está al control de todo. Y Cristo nos insta a que busquemos las cosas de Dios, que no despojemos las cosas de este mundo. Esta ciudad de Esmirna era muy rica, pero los creyentes eran pobres materialmente, pero ricos porque habían adquirido lo mejor, a Cristo en su corazón. Dadas dos parábolas muy pequeñas da Cristo en Mateo 13, del 44 al 46. Y compara, dice, el reino de los cielos semejante a un tesoro escondido en un campo, en el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Dejó todo lo que poseía para tener eso, ese tesoro que está en los cielos. Se fue despojando. Mientras el mundo vende de que hay que ser ganador, triunfador, de tener más posesiones, hasta hay evangelio de prosperidad y todo eso, todo material acá. Cristo dice no, se deshace de todo para obtener ese tesoro celestial. También dice la parábola del reino de los cielos semejante a un mercader que busca buenas perlas y habiendo hallado una perla preciosa, que es la salvación, a Cristo mismo, fue, vendió todo lo que tenía y la compró, lo aceptó como su Salvador. Hermoso. La mejor inversión de su vida, aceptar a Cristo como Salvador. Y Cristo dice, nada es fácil. En Mateo 16:24 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. En el versículo siguiente dice, porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Y ahí el Señor le dice, sé fiel hasta la muerte,
y yo te daré la corona de vida. Esta corona, la traducción es Estéfano, que era la corona que le daban a los atletas cuando terminaba y concluía su carrera. Pero era una corona de laureles o de olivos, que al tiempito se secaba. Pero qué qué lindo es tener la idea, la certeza, la fe de que nosotros nos morimos y Cristo nos está esperando con una corona. Sea o no una corona, pero nos corona de vida eterna, junto a Él, en su presencia. Es maravilloso, hermanos, que tengamos esta promesa y nos agarremos de Él, porque el Señor nos está diciendo, te mando que seas fiel en todo momento, aunque sea hasta la muerte, siempre, y yo te voy a coronar con la vida, porque Él es la vida eterna. Versículo 11, el que tiene oído, oiga. Como dijimos en la carta anterior, todas las cartas en el último versículo, presten mucha atención, es individual, no es solo para los hermanos de Esmirna, no es solo para una congregación, es para mí y para ti individualmente. Abre bien los oídos lo que el Espíritu dice a las iglesias, a todas estas iglesias que vemos en estos dos capítulos, y nos lo dice a nuestra iglesia aquí en Puerto Mante. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Esa segunda muerte es para los que no aceptaron a Cristo, que no están inscritos en el libro de la vida. El Señor dice y nos garantiza que no sufrirá daño. Él lo asegura. El primer versículo, el 8 que leímos, decía, yo soy el primero y el postrero, soy la eternidad, soy el eterno, que estuve muerto y vivió. Dice esto, y termina esta carta, el que venciere no sufrirá daño, yo soy el que controla a la muerte, al Hades, yo tengo la llave, yo soy el que murió y que resucitó, y así nos va a hacer resucitar, y no vamos a conocer la segunda muerte, no sufrirá daño, no lo tocará, no le hará nada la segunda muerte. Esto es sumamente alentador para cada uno de nosotros. Primera de Pedro 4:12 al 14, dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que ha sobrevenido. Si estás pasando dificultades, hermano, no te sorprenda, no te pongas mal, como si fuera una cosa extraña que aconteciese, sino gozaos por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria gocéis. Un día se nos va a revelar la gloria, lo vamos a ver en el cielo, hermano, y nos vamos a gozar. Y nos vamos a gozar con gran alegría, dice. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, más que felices, si se oponen a ti porque seguís a Cristo. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Si te hablan mal de vos es porque el Espíritu de Dios está en ti. Ciertamente de parte de ellos es el blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Cristo nos va llenando de gloria y un día estaremos con Él en su gloria. Yo los hermanos los invito a leer el Salmo 482, que dice, murió Jesús, aquel varón de angustia, y hoy en Pascua se recuerda eso. Herido fue por nuestra rebelión, murió el justo por los pecadores, y por su cruz tenemos la salvación. La última estrofa dice, luchó, venció, a Satanás despoja, le sacó el poder. Pues, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Como dice Pablo en 1 Corintios 15. Sorbida es la muerte con victoria. Y al mundo, el vencedor, Cristo, le da la redención. Y el coro dice, yo soy el que vivo, que es lo que podemos leer
en Apocalipsis 1:18. El que vivo y muerto fui. Yo soy el que vivo y muerto fui. Y he aquí, yo vivo para siempre, eternamente. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos. Oramos. Nuestro Padre Celestial, damos gracias por poder compartir tu palabra, para poder ver tu poder sobre todas las cosas. Y pedimos que tú nos fortalezcas nuestra fe, que nos agarremos de tus promesas tan hermosas, que tú, aunque padezcamos acá, reinaremos allá, junto a ti. Tienes preparadas glorias magníficas para cada uno de nosotros, pero además nos ayudas mientras estamos acá. Tú estás atento a todo lo que nos pasa y tú nos guardas, nos cobijas, nos proteges, alienta nuestro corazón, Señor, y en momentos de pandemia, de temor del mundo, tú nos tienes tranquilos, Señor, y podemos compartir de tu palabra, escuchar tu dulce voz, Señor, y alimentar nuestro espíritu, nuestra esperanza, nuestro amor y nuestra fe. Gracias, Padre Salvador. Gracias, Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor los bendiga y lo invito a cantar el himno siguiente. Bendiciones.